En la celebración familiar, mi suegra entregó a todos sus nietos iPhones nuevos, mientras que a mi hijo le dio una caja vacía con excremento de perro. Él rompió en llanto y ella soltó una carcajada estrepitosa, como un relincho. Entonces me puse de pie y, alzando la voz, dije: antes de continuar, asegúrense de contar qué han hecho hoy. Si ya se suscribieron al canal y dejaron su me gusta, disfruten la escucha. Desperté con el insistente sonido del despertador. Afuera apenas clareaba el día, una mañana gris de invierno que no presagiaba nada bueno. A mi lado dormía Gennady, de espaldas a mí y con la respiración tranquila. Llevábamos 4 años juntos, pero a veces sentía que seguía siendo un extraño. Me escabullí silenciosamente de entre las mantas, me envolví en una bata cálida y me dirigí a la cocina. Aquel día era especial. Se celebraba el tradicional encuentro invernal de la familia de Gina en casa de su madre, Natalia Petrovna. 2 veces al año, en invierno y en verano, todos los parientes se reunían en su gran casa de campo, bajo el pretexto de agasajar a los nietos. Pero esas reuniones siempre terminaban siendo una puesta en escena del poder absoluto de Natalia Petrovna sobre todos los presentes. Yo detestaba esos encuentros, pero Gina insistía en que asistiera. Puse la tetera al fuego y saqué del refrigerador los ingredientes para el desayuno. Mi mente volvió, sin quererlo, a lo que nos esperaba. Mi hijo Kirill, un niño de 10 años fruto de mi primer matrimonio, siempre terminaba sintiéndose fuera de lugar. Natalia Petrovna jamás disimuló su desprecio hacia nosotros. Para ella, yo era una nuera con equipaje. Una mala elección para su único hijo. «Mamá, ¿por qué te levantaste tan temprano?», preguntó Kirill, entrando somnoliento en la cocina, con su cabello castaño alborotado. «Estoy preparando todo para ir a casa de la abuela Natasha», respondí, intentando sonar despreocupada, aunque su mirada era demasiado aguda para su edad. «¿Puedo quedarme en casa?», murmuró mientras se sentaba a la mesa. «No he terminado la tarea de matemáticas», suspiré y le coloqué un plato con tortilla frente a él. «Sabes que a Gina le molestaría. Él quiere que estemos todos juntos». Kirill bajó la mirada, removiendo la comida con el tenedor. «La abuela Natasha finge que no existo. Para ella soy como un fantasma». Sus palabras me atravesaron el pecho. Un niño de 10 años había descrito la situación con dolorosa precisión. Mi suegra realmente hacía todo lo posible por ignorar su existencia, dirigiéndose únicamente a los suyos. Me senté junto a Kirill y lo rodeé con un brazo por los hombros. Le susurré que lo verdaderamente importante no era cómo lo trataba su abuela Natalia, sino que era profundamente querido por su madre, su padre, Gina y todos sus primos. Kirill alzó la vista. Sus ojos grises me miraban con una seriedad impropia para su edad. «Mamá, Gina no me quiere», dijo con firmeza. «Solo me soporta porque te ama a ti». Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo veía con claridad lo que yo llevaba años negándome a aceptar. Es cierto que Gina nunca maltrató a Kirill. Siempre le compraba lo necesario, e incluso a veces jugaba con él. Pero el afecto genuino, ese amor paterno que nace del alma, jamás se manifestó entre ellos. Eso no es verdad. Mentí, sin convicción. Gina simplemente no sabe cómo expresar lo que siente. Kirill encogió los hombros con resignación, como quien ya ha aprendido a no dejarse engañar por excusas. No replicó. A sus 10 años, había comenzado a aceptar la vida tal y como venía, con sus injusticias y sus compromisos. «Termina de desayunar y ve a vestirte», le dije, revolviéndole el cabello. «Ponte la camisa nueva que compramos la semana pasada». «¿Para qué arreglarme para gente a la que no le importo?», gruñó, pero terminó de comer sin protestar y fue a cambiarse. Cuando Gina entró en la cocina, yo ya estaba fregando los platos. Alto, con entradas pronunciadas en las sienes, conservaba a sus 42 años una figura atlética de la que siempre se había sentido orgulloso. «Buenos días», dijo, alargando la mano hacia su taza de café. «¿Ya están casi listos?». «Salimos en 1 hora», respondí secándome las manos. «Gina quería hablar contigo sobre lo de hoy». Me miró con curiosidad mientras sorbía el café. «Tu madre. Sabes bien cómo trata a Kirill. Cada vez que vamos, se las arregla para dejar claro que mi hijo no es bienvenido». Gina frunció el ceño y desvió la mirada. «Lena, por favor, no empecemos otra vez».
Mi madre ya es mayor, tiene su manera de ver la familia. No considera a Kirill como a un nieto de sangre. No hay mucho que podamos hacer. Nada que hacer, sentí hervir la sangre. Tu madre humilla deliberadamente a un niño. ¿Y tú? ¿A ti te da igual? No me da igual, respondió con cansancio. Pero no puedo cambiarla. Es como es. Lo mejor es no prestarle atención. Quise decir algo más, pero en ese momento Kirill regresó, ya vestido con unos pantalones azul marino y una camisa celeste. ¿Qué tal me veo?, preguntó, fingiendo una despreocupación que no sentía. Genial, campeón, le dijo Gina, dándole una palmada en el hombro, para luego sumergirse de inmediato en su teléfono. Hora y media después, llegábamos a la casa de Natalia Petrovna. Un espacioso chalet de 2 plantas rodeado por una alta verja. Desde la muerte de su esposo, hacía 5 años, ella había heredado una lucrativa red de talleres mecánicos en toda la ciudad y ahora vivía con holgura, sin escatimar en lujos. Los automóviles de los familiares ya llenaban el patio. Tras estacionar, Gina sacó del maletero las bolsas con víveres que habíamos traído a petición de su madre y nos dirigimos hacia la casa. Natalia Petrovna nos recibió en el vestíbulo. A sus 65 años, conservaba un aspecto juvenil, delgada, con un corte de cabello castaño corto en el que brillaban apenas unas hebras plateadas, y vestida con un elegante traje pantalón color marfil. «Genochka», exclamó, abriendo los brazos con sincero entusiasmo. Gina abrazó a su madre y le dio un beso en la mejilla. «Hola, mamá. Trajimos todo lo que nos pediste». «Gracias, querido». Tomó las bolsas y se volvió hacia mí. «Hola, Lena». Su mirada pasó por encima de mí con indiferencia y se detuvo en Kirill. «Ah, también vino el niño», dijo con un tono que habría sido más propio para referirse a un objeto inanimado. «En fin, pasen, ya están todos». En el amplio salón reinaba un bullicio alegre. Estaban el hermano de Gina con su esposa y sus 3 hijos, su hermana con su marido y su hija adolescente, además de primos, tías y tíos. En total, unas 20 personas. Niños de diferentes edades corrían por la habitación jugando al pilla-pilla, mientras los adultos conversaban animadamente en pequeños grupos. Kirill, lo llamó Paska, el hijo del hermano de Gina, un chico de edad similar. «Ven. Estamos jugando a la consola». Kirill me dirigió una mirada agradecida antes de correr hacia el rincón donde los niños estaban concentrados frente a un enorme televisor con mandos en las manos. Busqué a Gina con la mirada, pero ya había desaparecido. Seguramente hablando con su hermano de temas de hombres, como solía decir. Me quedé sola y me dirigí a la cocina para ayudar con los preparativos. Era un espacio amplio y luminoso, equipado con los electrodomésticos más modernos y dominado por una gran isla central. Allí ya estaban las esposas de los hermanos y hermanas de Gina, cortando ingredientes y disponiendo aperitivos. «Lena, llegas justo a tiempo», dijo Irina, la esposa del hermano de Gina, tendiéndome una tabla de cortar y un cuchillo. «¿Puedes cortar las aceitunas para la ensalada?». Asentí y me puse manos a la obra, escuchando la conversación que fluía a mi alrededor. «Seguro que Natalia Petrovna vuelve a sorprendernos con sus regalos», comentaba Svetlana, esposa de un primo. «La vez pasada fueron bicicletas, ahora seguro que es algo aún más espectacular». «Sí, la generosidad le corre por las venas», añadió Irina. «Mis hijos aún usan las tabletas que les regaló el año pasado». Cortaba las aceitunas en silencio, con un nudo en el estómago. La última vez Kirill fue el único niño que no recibió un regalo verdaderamente especial de Natalia Petrovna. A todos sus nietos les dio bicicletas caras, mientras que a mi hijo le entregó un juego de mesa barato que, como luego supe, le habían regalado unos compañeros de trabajo tiempo atrás. Kirill lo entendió perfectamente, pero no mostró ninguna emoción, solo se encogió de hombros en silencio. Cuando le pregunté si no se había sentido herido. «¿Dónde está Natalia Petrovna?», pregunté al terminar. «En su despacho», respondió Irina. «Está preparando una sorpresa». 1 hora después todo estaba listo. La larga mesa del salón rebosaba de platos, ensaladas, fiambres, platos calientes y postres. A Natalia Petrovna le encantaba deslumbrar a sus invitados con abundancia. Los niños, ya exhaustos de tanto corretear,
Fueron acomodados en una mesa más pequeña mientras los adultos tomaban asiento en la principal. «Atención, por favor», dijo Natalia Petrovna, levantándose con una copa de champán en la mano. «Me alegra profundamente que nuestra familia vuelva a reunirse. Esta tradición de celebrar juntos en invierno y verano es algo que valoro muchísimo. Hoy quiero brindar por nuestros hijos, por el futuro de nuestra familia». Los aplausos llenaron la sala y todos alzaron sus copas. Vi cómo Kirill miraba a su alrededor, desconcertado, sin saber si esas palabras también lo incluían. La comida continuó animadamente. Natalia Petrovna presidía la mesa con porte de reina, distribuyendo sonrisas y atenciones a todos, menos a Kirill y a mí. Cada vez que su mirada nos esquivaba, sentía una oleada de indignación, pero me contenía por Gina. Mi esposo, sentado junto a su madre, conversaba animadamente con ella, riendo a carcajadas. Kirill, en el extremo de la mesa infantil, apenas probaba bocado. A ratos hablaba con Paska, el hijo del hermano de Gina. Los demás niños, que desde pequeños sabían cómo trataba su abuela al nieto no biológico, los saludaban con cortesía, pero manteniéndose a cierta distancia. Los niños perciben con agudeza las jerarquías familiares. Y ahora, la voz de Natalia Petrovna interrumpió el bullicio. Ha llegado el momento más especial de nuestra celebración. El murmullo se extinguió y todas las miradas se volvieron hacia la anfitriona. Incluso los niños quedaron en silencio, expectantes. «Hoy he preparado regalos muy especiales para todos mis adorados nietos», anunció con solemnidad, poniéndose de pie. «Les invito a todos a pasar al vestíbulo». Los niños se levantaron entre gritos de entusiasmo y corrieron hacia la salida del salón. Los adultos, sonrientes, lo siguieron. Miré a Kirill, que permanecía de pie junto a su silla, inseguro. Me acerqué y tomé su mano. «Vamos a ver qué ha preparado la abuela Natasha», le dije con voz lo más ligera posible. En el espacioso vestíbulo, al pie de la amplia escalera que conducía al segundo piso, había un sillón grande que parecía un trono. Natalia Petrovna ya estaba sentada allí. A su lado, sobre una mesita, se apilaban cajas cuidadosamente envueltas con cintas de colores brillantes. «Acérquense uno por uno, mis queridos», entonó con entusiasmo sincero. «Empezaremos por los más pequeños». El primero en adelantarse fue un niño de 4 años. Misha, el hijo menor del hermano de Gina, fue el primero en recibir su obsequio. Natalia Petrovna le entregó una caja envuelta en papel brillante con dibujos de coches. «Para mi nietecito más pequeño, que adora los cochecitos», dijo inclinándose para besarlo en la coronilla. «Ábrela. Ve qué hay dentro». Con un grito de entusiasmo, Misha rasgó el envoltorio. Dentro había el modelo más reciente de iPhone, aquel con el que incluso los adultos soñaban. «Increíble», exclamó alguien entre los mayores. «Es el último modelo». «Para mi nieto favorito no hay nada que escatimar», comentó Natalia Petrovna con una sonrisa, acariciándole la cabeza. «Que juegue con un buen dispositivo». Fruncí el ceño sin poder evitarlo. Un iPhone de última generación para un niño de 4 años parecía una elección desmesurada. Pero nadie más parecía inmutarse. La siguiente fue Sonia, de 6 años, hija de la hermana de Gina. Recibió exactamente el mismo modelo de teléfono, aunque con una funda rosa. «Para mi pequeña princesa», explicó Natalia Petrovna, besando a la niña. «Así podrás tomar fotos bonitas y llamar a la abuela cuando quieras». Uno a uno, los 7 nietos recibieron obsequios idénticos pero personalizados. Los últimos modelos de iPhone con fundas de distintos colores y complementos diversos como auriculares, cristales templados y estuches. Cada entrega iba acompañada de un discurso emotivo sobre el amor incondicional de la abuela y la atención con la que había elegido cada presente. Kirill permanecía junto a mí, y podía sentir cómo su mano se volvía cada vez más húmeda dentro de la mía, señal de su creciente nerviosismo. Gina, desde un rincón, observaba atentamente la escena. Noté cómo fruncía el ceño. Quizás a él tampoco le agradaba lo que estaba ocurriendo. Cuando todos los nietos biológicos ya tenían sus regalos y los comparaban emocionados, se hizo un silencio incómodo. Kirill miraba a Natalia Petrovna con una chispa casi imperceptible de esperanza en los ojos. «Ah, creo que aún me queda algo»,
dijo Natalia Petrovna tras mirar deliberadamente a su alrededor, como si recién entonces advirtiera la presencia de Kirill. Cierto. También tengo un regalo para el hijo de Elena. Sacó de detrás del sillón una pequeña caja envuelta en papel blanco liso, sin lazos ni decoraciones. Por su forma y tamaño, era evidente que también contenía un iPhone, igual que los demás. Acércate, Kirill, llamó Natalia Petrovna con una sonrisa forzada. También te he preparado un regalo especial. Kirill soltó mi mano con vacilación y dio unos pasos adelante. Pude ver su nerviosismo, su esperanza de que esta vez la abuela Natasha lo tratara como a los demás nietos. Toma, dijo Natalia Petrovna, extendiéndole la caja sin siquiera intentar abrazarlo. Como hacía con los otros niños, Kirill tomó la caja con cautela. En su rostro apareció una sonrisa insegura. De repente, el ambiente se tornó silencioso. Todos observaban cómo mi hijo desenvolvía lentamente el papel blanco. Noté algunas miradas adultas intercambiándose con cierta inquietud, como presintiendo algo desagradable. Al retirar el envoltorio, en las manos de Kirill, había una caja de iPhone, indistinguible de las que habían recibido los demás niños. Él miró a Natalia Petrovna con esperanza, abrió la caja y se quedó paralizado. Su rostro palideció, sus manos temblaron. ¿Qué hay ahí, hijo? Di un paso adelante. Sintiendo el corazón oprimido en la garganta, Kirill parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas. En lugar de responder, me giró la caja. Dentro, en lugar del teléfono, yacía un excremento seco de perro, tan ofensivo como desagradable. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Algún niño soltó una risita sin comprender la crueldad de la situación, mientras la mayoría quedaba paralizada por el shock. ¡Ay, ay, ay!, exclamó teatralmente Natalia Petrovna levantando las manos. Parece que en la tienda confundieron las cajas. Luego hizo algo que me estremeció por dentro. Estalló en una carcajada estruendosa. No una risa discreta, sino un descontrolado estallido de risa que resonó por toda la sala, rebotando en las paredes. «Abuela, esto no es gracioso», intervino Paska, primo de Kirill. «No está bien». Pero Natalia Petrovna siguió riendo. Kirill, sosteniendo la caja, ya no pudo contener las lágrimas que corrían por sus mejillas. Vi sus hombros temblar y cómo mordía sus labios para no sollozar a pleno pulmón. Algo dentro de mí estalló. Todas las ofensas acumuladas durante años, cada humillación que había tragado para preservar la paz familiar, todo el dolor por mi hijo, todo salió a la superficie como un volcán. Di 2 pasos adelante y me planté frente a Natalia Petrovna, que aún seguía riéndose. «Eres una anciana inútil». Mi voz sonó fuerte y clara. «¿No te da vergüenza?». De inmediato Natalia Petrovna cesó en su risa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca quedó entreabierta, atónita. Claramente, nadie se había atrevido jamás a hablarle así en todos esos años. «¿Qué te crees que estás haciendo?», siseó ella al levantarse del sillón. «En mi casa». «En tu casa», la interrumpí. «Acabas de humillar a un niño». No le permití terminar. «Un niño de 10 años que no te ha hecho nada. ¿Planeaste esto? ¿Lo preparaste? ¿Esperabas con ansias reírte de las lágrimas de un ser tan pequeño? ¿Qué clase de miserable se comporta así?». En la habitación reinó un silencio sepulcral. Sentí todas las miradas clavadas en mí, pero ya no podía contenerme. 4 años finges que mi hijo no existe. 4 años buscas la forma de herirlo, humillarlo, dejarlo como un extraño. Pero hoy has cruzado todos los límites. Natalia Petrovna parecía encogerse. Su rostro se tornó rojo, abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Tú, jadeaba, indignada. «Gina, ¿permitirás que te hablen así de tu madre?». Todas las miradas se volvieron hacia Gina, quien se movía incómodo de un pie a otro junto a la pared. También lo miré, consciente de que en ese instante se decidía el destino de nuestro matrimonio. Gina desvió la mirada de su madre hacia mí y luego hacia Kirill, quien aún sostenía la maldita caja. Algo cambió en su rostro. «No, mamá», dijo con calma, dando un paso adelante. «No dejaré que Elena te hable así. Lo diré yo mismo». Natalia Petrovna esbozó una sonrisa triunfal que pronto se desvaneció cuando Gina continuó. «Esto es una vergüenza, mamá. Lo que hiciste es una afrenta para toda nuestra familia». Se acercó a Kirill y con delicadeza le arrebató la caja. «Me da vergüenza».
Vergüenza por haber permitido que esto sucediera durante años. Vergüenza por no haber protegido a Kirill, a quien prometí amar como a un hijo. Gina se dirigió a los presentes. Perdón por hacerles presenciar esto. Creo que ya es hora de irnos. Esperen, exclamó Pasca. Corrió hacia el árbol de Navidad, donde reposaban las cajas vacías de los iPhones, tomó su nuevo teléfono y se lo ofreció a Natalia Petrovna. No quiero un regalo de una abuela así. De nuevo reinó el silencio. Entonces Sonia, la hija de 6 años de la hermana de Gina, se acercó y colocó su iPhone rosa sobre la mesa junto al sillón de Natalia Petrovna. Yo también, murmuró. No se debe actuar así. Uno a uno, los niños se acercaron para devolver sus regalos, incluso los más pequeños, que sin comprender del todo, intuían que algo grave había sucedido. Los rostros de los adultos reflejaban una mezcla de shock, vergüenza y, en algunos casos, una satisfacción apenas disimulada. Natalia Petrovna permaneció sentada, rodeada de los regalos devueltos. Su rostro se tornaba cada vez más enrojecido. De repente se levantó bruscamente y gritó. «Fuera», dijo señalándome con un dedo tembloroso. «Fuera de mi casa. Lo has arruinado todo. Has puesto a todos en mi contra. Fuera». Tomé de la mano a Kirill y dije, «Gina, ven con nosotros». Mi esposo asintió, lanzando una última mirada a su madre. «Lo siento, mamá, pero Lena, lo que hiciste es imperdonable». Nos dirigimos hacia la salida. Esperaba que Natalia Petrovna nos gritara o lanzara maldiciones, pero en cambio solo escuché sus pasos apresurados por la escalera. Se encerraba en su habitación. Ya en el recibidor nos alcanzó Irina, la esposa del hermano de Gina. «Lena», susurró, asegurándose de que nadie la oyera. «Solo quería darte las gracias. Ella nos tenía a todos aterrorizados durante años. Nadie se atrevía a contradecirla. Lo que hiciste era necesario». Solo asentí, incapaz de articular palabra. Gina ayudaba en silencio a Kirill a ponerse el abrigo, sus movimientos eran automáticos, el rostro rígido. Al salir a la calle y subir al coche, sentí que un temblor me recorría. La adrenalina cedía paso al miedo y la incertidumbre. ¿Qué había hecho? ¿Cómo sería todo a partir de ahora? No habíamos pagado un precio demasiado alto por este momento de sinceridad. Gina arrancó el motor pero no avanzó. Sus manos descansaban sobre el volante con los nudillos blancos por la tensión. «Debía haber hecho esto hace tiempo», murmuró tan bajo que apenas lo escuché. Desde el principio, cuando ella insinuó que Kirill no era su nieto, Gina se volvió hacia Kirill que estaba en el asiento trasero. «Perdóname, amigo, no he sido un buen padre». Kirill miraba por la ventana, su perfil delineado contra el cielo crepuscular. «Está bien», respondió finalmente. «Lo entiendo. Ella es tu madre, pero eso no es excusa». Gina negó con la cabeza. «Un hombre de verdad debe proteger a su familia. Toda su familia». Arrancó el coche y nos alejamos de la casa donde acababa de ocurrir algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los primeros kilómetros los recorrimos en absoluto silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, intentando asimilar lo sucedido. Yo lanzaba miradas fugaces a Gina intentando adivinar qué pensaba. Su rostro estaba serio, los labios apretados. «¿A dónde vamos?», preguntó Kirill, cuando Gina giró hacia nuestra casa. «Quiero invitaros a un helado», respondió, mirando por el espejo retrovisor. «Si no os importa, claro», añadí con una sonrisa que no pude contener en pleno enero. «¿Por qué no?», encogió de hombros Gina. «Creo que todos necesitamos algo normal, sencillo y agradable». Aparcamos frente a una pequeña heladería que, a pesar de la fría noche invernal, permanecía abierta y bastante concurrida. El interior era cálido y acogedor, con música suave de fondo. Familias con niños y parejas llenaban las mesas. Nos sentamos junto a la ventana. Gina insistió en que pidiéramos las porciones más grandes con coberturas adicionales. Cuando ante nosotros aparecieron altos recipientes llenos de bolas de helado multicolor. Kirill sonrió por primera vez en toda la noche. «Nunca he comido tanto helado de una vez», dijo mientras tomaba con la cuchara una bola de chocolate. «¿Estás compensando lo perdido?», comentó Gina, acariciándole la cabeza con un gesto que antes me habría parecido forzado, pero que ahora parecía completamente natural. «Sabes, tu madre y yo no siempre hemos actuado bien,
Pero nos esforzamos mucho, dijo. Kirill levantó la vista de su helado. Lo sé, respondió. Gracias por no dejarme allí con esa abuela Natasha. Nosotros nunca habríamos hecho eso. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. Eres lo más importante en mi vida. Siempre estaré de tu lado. Comimos el helado conversando sobre trivialidades, evitando intencionadamente hablar de lo ocurrido en la casa de Natalia Petrovna. Esa conversación debía darse. Pero ahora todos necesitábamos un respiro. Cuando regresamos a casa ya era tarde. Kirill, agotado por el día emocional, se durmió rápidamente. Me quedé en la puerta de su habitación observando su rostro sereno y sentí que las lágrimas me brotaban, no de tristeza sino de alivio. Hoy algo cambió, algo fundamental. Gina se acercó por detrás y me abrazó por los hombros. ¿Ya está dormido?, preguntó en voz baja. Asentí sin poder confiar en mi voz. Vamos a la cocina, dijo suavemente tirándome de la mano. Tenemos que hablar. En la cocina puso la tetera y sacó 2 tazas del armario. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si se diera tiempo para ordenar sus pensamientos. Debo pedirte disculpas, pronunció finalmente sin mirarme. Todos estos años en los que permití que mi madre te tratara a ti y a Kirill como a personas de segunda categoría. Me senté a la mesa, observando cómo preparaba el té, medía el té, vertía el agua, colocaba las tazas. ¿Por qué nunca intervino?, pregunté, aquella pregunta que me había atormentado durante años. Tú viste cómo trataba a Kirill. ¿Por qué guardaste silencio? Gina suspiró profundamente y se sentó frente a mí. El miedo, supongo. Mi madre siempre fue dominante. Tras la muerte de mi padre se volvió aún más dura. Yo estaba acostumbrado a obedecer, a no discutir. Se convirtió en un hábito. Tomó un sorbo de té como buscando fuerzas en la bebida caliente para seguir hablando. Cuando nos casamos y vi cómo trataba a Kirill, debí poner límites desde el principio. Pero tuve miedo. Me convencí a mí mismo de que no era tan importante, que Kirill era pequeño y no comprendía. Pero luego fue demasiado tarde para cambiar algo. Nunca es tarde, dije en voz baja. Hoy lo has demostrado. Gina levantó la mirada. No estoy seguro de poder romper del todo la relación con ella. Después de todo, es mi madre. No te pido eso. Respondí negando con la cabeza. Pero no quiero que Kirill vuelva a pasar por una situación similar. Yo tampoco lo soportaré más. Por supuesto, asintió con rapidez. No sé si ella cambiará alguna vez, pero no permitiré que los trate como antes. Y si eso implica verme con ella a solas, así será. Terminamos el té en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Mañana comenzará un nuevo día y nos tocará reconstruir nuestras relaciones, entre nosotros, con la familia y tal vez incluso con Natalia Petrovna, si logra reflexionar sobre su conducta. ¿Sabes?, dijo Gina inesperadamente cuando nos preparábamos para dormir. Hoy, cuando te levantaste y le dijiste a mamá todo lo que pensabas, vi en ti algo nuevo. Una fuerza que antes no había percibido. Sonreí. Siempre estuvo ahí. Solo necesitaba un empujón fuerte para manifestarse. Aquella noche me costó dormir, repasando los acontecimientos del día. Una parte de mí temía las consecuencias, pero la mayoría sentía alivio y orgullo. Finalmente, defendí a mi hijo, tal como debía hacerlo hace mucho tiempo. Me despertó el sonido del timbre. Kirill estaba en la puerta del dormitorio con una bandeja humeante que llevaba tazas de café y tostadas. Sorpresa, sonrió. Papá, Gina y yo decidimos prepararte el desayuno en la cama. Papá, Gina era una novedad. Kirill nunca llamaba así a mi esposo. Prefería usar su nombre o evitar dirigirse directamente a él. Ese pequeño cambio lo decía todo. Gina apareció con otra bandeja que contenía frutas y un recipiente con mermelada. Espero que no te importe despertar así, sonrió. En absoluto, respondí sentándome en la cama para recibir la bandeja de Kirill. Es muy dulce. Desayunamos juntos en nuestra amplia cama, conversando y riendo como una verdadera familia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente feliz. Después del desayuno, Gina se retiró a su despacho para trabajar en un proyecto. Yo me ocupé de las tareas domésticas, mientras Kirill se sentaba a hacer sus deberes. El día transcurría como un domingo común, pero algo había cambiado en el ambiente de nuestro hogar.
como si aquella tensión constante que antes nos acompañaba hubiera desaparecido, aunque era tan habitual que apenas la percibíamos. Al mediodía sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Irina, la esposa del hermano de Gina, con una bolsa en las manos. Ella mostró un leve gesto de timidez al llegar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Por supuesto, la invité a entrar en el recibidor. Gina está en su despacho, te lo llamo, le dije. Pero Irina me detuvo. He venido a verte a ti y a Kirill. Nos dirigimos a la cocina, y al escuchar nuestras voces, Kirill salió de su habitación. Hola, tía Ira, saludó, agitando la mano, aunque se quedó en el umbral, inseguro de si debía unirse. Adelante, Kirill, le animó Irina con una sonrisa. Traigo algo para ti. Sacó de la bolsa una caja con un iPhone completamente nuevo sin abrir. Pavlik y yo queríamos que lo recibieras, dijo tendiéndoselo. No es de Natalia Petrovna, es nuestro regalo. Hace tiempo que queríamos obsequiarte algo. Pero, ya sabes, nunca quisimos molestar a la abuela. Kirill me miró dubitativo, buscando mi aprobación. Es un gesto muy generoso, Irina, comenté, aunque negué con la cabeza. No podemos aceptar un regalo tan costoso. Por favor, insistió tomando mi mano. Esto significa mucho para nosotros. Lo de ayer fue un punto de inflexión para toda la familia. Durante años permitimos que Natalia Petrovna impusiera sus condiciones decidiendo quién merecía ser parte y quién no. Fuimos cobardes, y tú encontraste el valor para decir lo que todos pensábamos pero temíamos expresar en voz alta. Se volvió hacia Kirill. Eres un niño maravilloso, inteligente, amable y bien educado. Pavlik siempre decía que era su primo favorito, pero temía decírselo delante de la abuela. Ahora todo será diferente. Por favor, acepta nuestro regalo. Kirill me miró de nuevo, y yo asentí, con un nudo en la garganta. Gracias, tía Ira, dijo, tomando la caja y, por primera vez desde que lo conozco, se acercó a abrazarla. Gracias a ti y a Pavlik, respondió ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Debo irme, dijo, apartándose. Pero quería que supieras que no están solos. Muchos en la familia los apoyan. Después de que Irina se fue, entré al despacho de Gina para contarle sobre su visita. Me escuchó con expresión pensativa. Siempre pensé que toda la familia compartía la opinión de mi madre sobre ustedes, admitió. Pero resulta que no es así. Solo le tenían miedo como yo. A veces las personas necesitan un ejemplo para encontrar el valor. Me senté en el reposabrazos de su sillón. Una persona se levanta y dice no, y de repente los demás se dan cuenta de que también pueden hacerlo. Gina tomó mi mano. Has cambiado algo importante en nuestra familia. El resto del día transcurrió en calma. Kirill, con su primer regalo verdadero de parte de los parientes de Gina, irradiaba felicidad. Ya había hablado por videollamada con Pavlik, haciendo planes para jugar juntos. Esa noche, cuando Kirill se acostó, nosotros nos encontrábamos en la sala cuando Gina, de manera inesperada, abordó un tema que ambos habíamos evitado durante todo el día. Mamá llamó, dijo sin mirarme. Quiere verme a solas, sin ustedes. Sentí cómo se tensaban mis músculos. ¿Y qué le respondiste? Pregunté. ¿Qué lo pensaría? Gina suspiró. Es mi madre, Elena. No puedo simplemente borrarla de mi vida por muy terrible que haya sido su comportamiento. Asentí con comprensión. No te lo pido, solo quiero estar segura de que no permitirás que vuelva a influir en nuestra relación ni en tu trato con Kirill. Nunca, respondió con firmeza. Esta es mi familia. Tú y Kirill están siempre en primer lugar. Si mamá no puede aceptarlo, ese es su problema, no el nuestro. Me acurruqué junto a él, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una verdadera cercanía. Gracias, susurré, por habernos elegido. Una semana después, Gina finalmente se reunió con su madre. Regresó a casa sombrío y callado. Solo ya en la cama me contó cómo había ido el encuentro. No se arrepiente, dijo con amargura. Cree que hizo lo correcto al poner en su lugar a la descarada y a su bastardo. Eso fueron sus palabras, no mías. En silencio acaricié su mano, dándole espacio para desahogarse. Le dije que no volvería hasta que se disculpara contigo y con Kirill. ¿Y qué respondió? Que entonces nunca volvería, y se rió como si fuera una broma. Lo siento, musité, consciente de lo doloroso que era para él oír esas palabras de su propia madre. No importa, replicó. ¿Sabes? Cuando lo dijo sentí una liberación.
como si se cayera el muro que siempre existió entre nosotros. Por fin vi a la verdadera mujer cruel y egoísta que solo ama el poder, no a su familia. Hizo una pausa y continuó. He pasado toda la vida intentando ganarme su aprobación. Todo lo que hice, estudios, trabajo e incluso mis amistades, fue para complacerla. Tenía tanto miedo de decepcionarla que olvidé mis propios deseos y lo que significa ser feliz. Lo escuchaba con un nudo en la garganta. En 4 años de matrimonio, Henan nunca había sido tan sincero conmigo. Hoy entendí que ya no quiero eso. No quiero vivir para su aprobación. Solo quiero ser yo mismo, un buen esposo para ti, un padre para Kirill, un hombre que decide su propia vida. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba, no de llanto, sino de una liberación interna. Como si finalmente se hubiera quitado de encima un pesado lastre que cargaba toda su vida. Los meses siguientes transcurrieron con relativa calma. Natalia Petrovna no intentó comunicarse ni conmigo ni con Kirill, e incluso dejó de llamar a Henan. Él marcó su número un par de veces, pero nadie contestó. Las relaciones con otros familiares mejoraron notablemente. Irina y su esposo nos invitaban frecuentemente a su casa, y Kirill entabló amistad con Pavlik. Pasaban horas conversando por teléfono y jugando en línea. Incluso la hermana de Gina, quien siempre mantenía una actitud distante, empezó a llamarnos con mayor frecuencia y a interesarse por nuestras vidas. Lo más significativo fue la transformación que se produjo dentro de nuestra pequeña familia. Gina parecía florecer. Liberado de la influencia materna, se volvió más abierto, espontáneo y aprendió a expresar sus sentimientos. Su relación con Kirill cambió profundamente. Dejó de ser un simple padrastro tolerante para convertirse en un verdadero padre. Compartían salidas de pesca, visitas al cine, y Gina ayudaba con las tareas y proyectos escolares. Kirill, antes siempre reservado y desconfiado, comenzó a confiar en él y lo llamaba papá tanto en persona como al hablar de él con amigos y profesores. Observaba estos cambios con una mezcla de alegría y desconfianza, como si temiera que la felicidad fuera demasiado perfecta, esperando algún revés que lo desbaratara todo. Ese momento llegó casi 6 meses después del incidente en la fiesta infantil. Aquel día Kirill llegó a casa antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. ¿Ya estás en casa?, le pregunté sin apartar la vista de la estufa. ¿Cómo te fue en la escuela? En lugar de una respuesta, escuché cómo Kirill se dirigía directamente a su habitación y cerraba la puerta. Me inquieté, pues era extraño que no pasara por la cocina para comer algo y contarme las novedades escolares. Apagué la estufa y fui a buscarlo. Toqué la puerta y, sin obtener respuesta, la abrí con cautela. Kirill estaba sentado en la cama, abrazándose las rodillas, con la mochila tirada en el suelo y una expresión en el rostro que me encogió el corazón. ¿Qué pasa, cariño? Me senté junto a él. ¿Ocurrió algo en la escuela? No respondió, solo apretó más las piernas contra su pecho. Kirill, habla conmigo, le dije suavemente, tocándole el hombro. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. La abuela Natasha vino a la escuela, dijo por fin sin mirarme. Justo en el recreo se presentó y empezó a contar a todos que yo no soy un miembro verdadero de la familia, que mi padre nos abandonó porque estoy enfermo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Natalia Petrovna, continuó Kirill con la voz temblorosa, se rebajó a acosar a un niño de 10 años delante de sus compañeros. Trajo unas fotos, les mostraba a los niños y decía, mirad, esta es la verdadera familia, y Raya. El niño es un extraño, dijo. Y todos se rieron, incluso Vitalik, con quien somos amigos. Finalmente me miró y en sus ojos vi un dolor tan profundo que me costó respirar. ¿Por qué hizo eso, mamá? ¿Por qué me odia tanto? Abracé fuerte a mi hijo, sintiendo cómo una ola de ira implacable crecía dentro de mí. Pero no era momento para el enfado. Kirill necesitaba apoyo. Es una mujer enferma, cariño, le susurré, mientras acariciaba su cabeza. Es cruel y desgraciada. Lo que hizo solo habla de ella, no de ti. Eres un niño maravilloso, inteligente y bondadoso, y todos los que te conocen de verdad lo saben. Kirill se aferró a mí con más fuerza. ¿Y la maestra? ¿Qué dijo? Sollozó. No estuvo presente.
respondió Kirill. Se fue por 5 minutos y cuando volvió, la abuela Natasha ya se había ido. No dijo nada, simplemente no pudo. Comprendí por qué Natalia Petrovna eligió ese momento. Niños solos, sin supervisión adulta, la audiencia más vulnerable para sus crueles manipulaciones. Ya no quiero ir a la escuela mañana, susurró Kirill. Todos se van a burlar. Vitalik ya escribió en el chat de la clase que yo, cayó, incapaz de repetir el insulto. Déjame ver tu teléfono. Pedí suavemente. Kirill sacó su smartphone, desbloqueó la pantalla y abrí el chat. Al leer los mensajes, sentí un escalofrío en el pecho. Hey Kirill, hijo adoptivo. Tu papá huyó porque no le importas a nadie. Un inútil. Mensajes escritos por niños de 10 años. Tomé varias capturas de pantalla y devolví el teléfono a Kirill. Voy a llamar a la directora y a tu maestra, y luego a papá. Esto no quedará impune, te lo prometo. Cumplí mi promesa. Media hora después hablaba con la directora explicando la situación y enviando las capturas. 1 hora más tarde llegó Gina, pálido de rabia cuando le conté la conducta de su madre. Esto supera todos los límites, dijo entre dientes. Una cosa es ofender a adultos, pero a un niño en su escuela, frente a sus compañeros, se agachó junto a Kirill, que aún estaba en la cama secándose los ojos. Escucha, hijo, dijo Gina con firmeza. Lo que hizo la abuela Natasha fue un acto muy malo e incorrecto. A veces los adultos cometen errores terribles, sobre todo cuando los guía el enojo y el rencor. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Eres parte de nuestra familia, una parte real. No importa lo que digan, eso nunca cambiará. Kirill resopló por la nariz. De verdad, respondió Gina abrazándolo. Y sabes que me enorgullece llamarte hijo. Cada día me siento orgulloso. En los ojos de Kirill apareció una tímida sonrisa. ¿Y la escuela? ¿Qué hago con los chicos? Eso lo resolveremos, le aseguró Gina. Mañana mismo te llevaré a la escuela y hablaré con tu clase. Todo saldrá bien, te lo prometo. Después de que Kirill se calmó un poco y se quedó dormido, Gina y yo nos sentamos en la cocina a discutir los pasos a seguir. Voy a presentar una denuncia ante la policía, dijo Gina con determinación. Lo que hizo su madre puede considerarse violencia psicológica contra un menor. Asentí, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, Natalia Petrovna merecía ser sancionada por sus actos. Por otro, seguía siendo la madre de Gina, y ese paso implicaría una ruptura definitiva entre ellos. ¿Estás seguro?, pregunté en voz baja. Es tu madre, respondió Gina con firmeza. Dejé de considerarla mi madre en el momento en que decidió hacerle daño a Kirill. Los verdaderos padres protegen a sus hijos, no los dañan. Esa noche tomamos una decisión que volvería a cambiar nuestras vidas. Gina efectivamente presentó la denuncia policial. La directora del colegio convocó una reunión urgente con los padres, en la que se expuso toda la información sobre lo ocurrido. La maestra llevó a cabo una serie de charlas en clase sobre el acoso escolar y sus consecuencias. Natalia Petrovna fue citada en la comisaría para dar explicaciones. Posteriormente, recibió una advertencia oficial y una orden de alejamiento respecto a Kirill y su escuela. Tengo entendido que esto le supuso un duro golpe. Una mujer respetada en la ciudad, viuda de un empresario reconocido, se encontraba ahora en la posición de acosadora de un menor. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después del incidente, cuando las tensiones se habían calmado y Kirill, apoyado por docentes y algunos compañeros, retomó su rutina escolar normal, sonó el timbre de la puerta. Abrí y me quedé paralizada en el umbral. Frente a la casa estaba Natalia Petrovna. Se veía envejecida, demacrada, pero en sus ojos aún ardía ese frío fuego. Necesito hablar con su hijo, dijo sin saludar. No está en casa, respondí comenzando a cerrar la puerta. Y aunque estuviera, no lo dejaría entrar después de lo que hizo. Espere, Natalia Petrovna. Extendió la mano para impedir que cerrara la puerta. He venido a disculparme, dijo. La miré con desconfianza. En todos los años que la conocía, nunca había escuchado de ella una sola palabra de arrepentimiento. ¿Ante quién?, pregunté con frialdad. Ante mí, ante Kirill, a quien acosaste en la escuela, o ante Gina, a quien intentaste poner en contra de su propia familia. Natalia Petrovna apretó los labios.
Ante todos ustedes, respondió. Me equivoqué. Lo que hice en la escuela estuvo mal. La observé atentamente, intentando discernir si su arrepentimiento era sincero o simplemente otra maniobra manipuladora. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué esta súbita epifanía? Ella desvió la mirada. Mi abogado me advirtió que, si Gina no retira la denuncia, enfrentaré consecuencias legales reales. Esto podría afectar mi negocio y reputación. Entonces comprendí que no había arrepentimiento, solo miedo por su estatus y posición social. No lamentaba el daño causado al niño, temía las repercusiones para sí misma. Entonces no ha venido a disculparse, sino a suplicar que Gina retire la denuncia, dije con lentitud, y está dispuesta a fingir arrepentimiento para lograrlo. Natalia Petrovna levantó la cabeza con orgullo. No soy tan culpable. El niño no es mi nieto y tengo derecho. Usted no tiene derecho a dañar a un niño, la interrumpí. Nadie tiene ese derecho. Y si aún no lo comprende, sus disculpas carecen de sentido. Intenté cerrar la puerta nuevamente, pero ella se aferró al picaporte. No entiendes, susurró casi con odio. Esto puede destruir todo lo que he construido durante años, mi reputación, mi negocio. Y ustedes destruyeron nuestra familia, respondí con calma, a conciencia y sin importarles las consecuencias. Ahora vivan con eso. En ese instante, sentí pasos detrás de mí y la mano de Gina sobre mi hombro. Acababa de llegar del trabajo. La puerta trasera se abrió y aparentemente escuchó nuestra conversación. La voz de mamá sonó cansada, pero firme. Es mejor que te vayas. Natalia Petrovna lo miró como si lo viera por primera vez. Gennady, no puedes hacerme esto. Soy tu madre, te he dedicado toda mi vida. No, respondió Gina con calma. Tú dedicaste tu vida a controlarme. Esos son cosas distintas. El verdadero amor no exige sumisión ni intenta destruir las relaciones con quienes ama a tu hijo. Lo que hiciste con Kirill es imperdonable. Natalia Petrovna palideció. Entonces eliges a ellos, a esa mujer y a ese bastardo, en lugar de a tu propia madre. Sentí cómo Gina se tensaba, pero mantuvo la voz serena. Elijo a la familia que amo. Y si alguna vez vuelves a llamar así a mi hijo, te juro que te arrepentirás. Ahora vete. Natalia Petrovna nos lanzó una mirada llena de odio. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a su coche. Ya en la puerta, se giró y advirtió. Se arrepentirán todos. Gina cerró la puerta en silencio y se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Asentí, aunque por dentro temblaba de tensión. ¿Y tú?, pregunté. Esbozó una débil sonrisa. Ella no cambia. Ni siquiera ahora, cuando enfrenta graves problemas, piensa en alguien más que en sí misma. Hay personas que simplemente no pueden cambiar, murmuré. Gina me atrajo hacia sí y me abrazó con fuerza. ¿Sabes qué es lo más extraño? Siento alivio. Como si por fin se cerrara un capítulo de mi vida. Uno que se prolongó demasiado. Comprendí lo que quería decir. A pesar del dolor de la ruptura con su madre, era un paso hacia la liberación, hacia una vida nueva, libre de influencias tóxicas. Una semana después, recibimos una llamada del abogado de Natalia Petrovna. Ofrecía un trato. Gina retiraría la denuncia y su madre firmaría un documento comprometiéndose a no acercarse a nosotros ni a Kirill a menos de 100 metros, ni a intentar contactarnos por ningún medio. A cambio, ella podría seguir relacionándose sin restricciones con otros familiares. Después de meditarlo mucho, aceptamos, no por Natalia Petrovna, sino por Kirill. Él no necesitaba pasar por interrogatorios ni procesos judiciales. Por el bien de Kirill, y a pesar de la ira que sentía hacia su madre, Gena decidió que el proceso judicial contra ella sería una carga demasiado pesada. Los documentos se firmaron. La denuncia fue retirada. Y así parecía que nuestra historia con Natalia Petrovna había llegado a su fin. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía otros planes. Un mes después de estos acontecimientos, la hermana de Gena le informó que Natalia Petrovna había sido hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral. Los médicos hablaban de un daño cerebral severo, una larga rehabilitación y la posibilidad de discapacidad. Gena recibió la noticia en silencio, agradeció a su hermana y colgó. Pasó la noche pensativo y callado. ¿En qué piensas?, le pregunté mientras nos preparábamos para dormir. En mamá, respondió con sinceridad. A pesar de todo lo que hizo, todavía siento algo. No sé,
responsabilidad. Al fin y al cabo, sigue siendo mi madre. Comprendía sus sentimientos. Por horrible que fuera Natalia Petrovna, ella permanecía siendo su madre, y romper ese lazo por completo era imposible. ¿Quieres visitarla en el hospital?, pregunté con cautela. Jenna negó con la cabeza. No ahora. Tal vez cuando recupere la conciencia y pueda entender quién la visita. Por ahora, solo quiero vivir nuestra vida sin ella. Y así fue como continuamos llevando una vida común, a veces feliz, a veces complicada, como cualquier familia. Kirill fue recuperándose gradualmente del trauma causado por la conducta de su abuela en la escuela, gracias al apoyo de los profesores y algunos compañeros, especialmente Vitalik, quien públicamente se disculpó por los mensajes en el chat. La situación se normalizó. 2 meses después del derrame, Jenna visitó a su madre en el hospital cuando ya podía reconocer a las personas y hablar un poco. Regresó con el corazón pesado. Natalia Petrovna no mostró ni un atisbo de arrepentimiento, solo un profundo resentimiento porque su hijo la había abandonado en un momento difícil. Incluso ahora, después de todo, ella solo se ve a sí misma como una víctima, dijo Jenna con tristeza. No creo que eso cambie jamás. El tiempo pasó. Natalia Petrovna fue recuperándose lentamente, aunque los médicos no prometían una recuperación completa. Su negocio quedó bajo la gestión del hermano de Jenna, quien demostró ser bastante competente. Mantuve una relación cordial con los familiares de Gina, aunque su madre permanecía al margen de nuestro círculo social. Kirill crecía y avanzaba de 5º a 6º grado. Su vínculo con Gina se fortalecía, consolidando una verdadera relación paterno-filial basada en la confianza y el respeto mutuo. Observaba esa evolución con silenciosa satisfacción, consciente de que todas nuestras pruebas no habían sido en vano. Casi 2 años después del desafortunado incidente en la fiesta infantil, mientras regresábamos en familia del cine, Kirill preguntó de repente: «Papá, ¿la abuela Natasha sigue en el hospital?». Gina, sorprendido, le respondió desde el espejo retrovisor: «No, ya está en casa, pero aún requiere cuidados constantes». «¿Y por qué preguntas?», inquirió Gina. Kirill encogió los hombros. «Solo lo pensé. Tal vez deberíamos visitarla todos juntos». Casi me atraganto por la sorpresa. «¿Estás seguro, Kirill? Después de todo lo que hizo, yo no lo he olvidado», contestó serio el niño y añadió: «Ni perdonado. Pero creo que es justo darle una oportunidad. Sobre todo si está enferma y sola». Gina detuvo el coche al borde de la carretera y se volvió hacia su hijo. «Eres una persona admirable, Kirill», dijo en voz baja. «Mucho mejor que tu madre y yo. Si realmente quieres, podemos intentarlo. Pero si ella vuelve a comportarse inapropiadamente, nos iremos». «De acuerdo», asintió Kirill con rostro serio y decidido. 2 semanas después de esa conversación, nos encontrábamos ante la puerta de la casa de Natalia Petrovna. Gina llamó previamente para avisar de nuestra visita, así que nos esperaban. La puerta la abrió una cuidadora, una mujer de mediana edad, de complexión robusta y rostro amable. «Pasen, Natalia Petrovna está en la sala», nos invitó. Estaba muy nerviosa por su llegada. Entramos en la sala que ya nos era familiar, aunque lucía diferente. En lugar de muebles lujosos, había una cama médica funcional. Junto a ella, una mesa con medicinas y por todos lados dispositivos de asistencia para personas con movilidad reducida. Natalia Petrovna estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana. Había cambiado mucho. Se veía demacrada y envejecida. El lado derecho de su rostro estaba paralizado y su brazo derecho reposaba sin vida sobre el apoyabrazos. Pero sus ojos permanecían igual, fríos y vigilantes, observándonos atentamente. «Hola, mamá», dijo Gina, acercándose y torpemente inclinándose para besarla en la mejilla. Su voz era ininteligible pero reconocible. «¿Así que al final viniste?». Su mirada recorrió mi figura y se detuvo en Kirill, que estaba un poco atrás. «¿Y el niño también está aquí?». Su voz carecía de calidez y su rostro no reflejaba alegría, sino una simple constatación de los hechos. «Se llama Kirill, mamá», dijo Gina con firmeza. «Y es mi hijo, tu nieto. Recuerda eso de una vez». Natalia Petrovna no respondió. Simplemente mantuvo su mirada evaluadora sobre Kirill. Para mi sorpresa, Kirill dio un paso adelante. «Hola, abuela Natasha»,
Saludó con calma. Te traje naranjas. Mamá dice que son buenas para después de una enfermedad. Sacó varias naranjas brillantes de la bolsa que sostenía y las colocó sobre la mesita al lado de la silla de ruedas. Natalia Petrovna observó la fruta y luego volvió a mirar a Kirill. ¿Por qué has venido?, preguntó directa. ¿Para regodearte, para ver cómo me he convertido en una ruina? No, negó Kirill. Solo pensé que quizás te sientes sola. Y aunque no me quieras, tal vez te guste ver a papá. Algo pasó en los ojos de Natalia Petrovna, no sabría decir qué, pero por un instante su rostro se suavizó, mostrando un matiz de humanidad. No eres como yo pensaba, pronunció con voz áspera, esforzándose por hablar. Esperaba odio. El odio no resuelve nada, respondió Kirill sin vacilar. No quiero malgastar energías en eso. Natalia Petrovna lo estudió con una expresión nueva. ¿No hay cariño?, inquirió. No, no tanto, contestó él. Pero sí algo parecido al respeto. ¿Sabes?, se dirigió a Gina. Tienes un buen hijo, inteligente, no el hijo de Elena o el tuyo, simplemente tu hijo. Fue un pequeño, casi imperceptible paso, pero un paso al fin y al cabo. Permanecimos allí cerca de una hora. La conversación no fluía. Había demasiado sin decir, demasiado rencor acumulado entre nosotros. Pero esa visita rompió algo. Alteró ese orden congelado de las cosas. Al despedirnos, Natalia Petrovna, inesperadamente, extendió su mano sana y tocó la manga de Kirill. ¿Puedes venir otra vez?, preguntó. Si quieres, respondió con esfuerzo. Kirill asintió, sin prometer pero tampoco negándose. Ya en el coche, Gina apretó mi mano en silencio. No sé si alguna vez cambiará de verdad, susurró. Pero hoy vi algo humano. Volvimos varias veces más. Natalia Petrovna nunca se convirtió en una abuela cariñosa. Creo que simplemente no sabía hacerlo. Pero poco a poco se estableció entre ella y Kirill una especie de tregua respetuosa. Escuchaba sus historias escolares y a veces le daba consejos de matemáticas, materia que siempre dominó bien. Y entonces sucedió lo inesperado. 4 meses después de nuestra primera visita, al llegar a la casa de Natalia Petrovna, la encontramos de un ánimo inusualmente alegre. Tengo una noticia para ustedes, anunció apenas nos acomodamos. En el salón, ella anunció que había modificado el testamento. Me tensé esperando una trampa. Ahora, todos los negocios y la mayor parte de sus bienes se repartirían equitativamente entre todos sus nietos. Hizo una pausa, mirando a Kirill y luego a ti. Un silencio denso se instaló en la habitación. Gina parecía desconcertado. No podía creer lo que oía, y Kirill observaba a la anciana con perplejidad. ¿Por qué?, preguntó con sinceridad. Usted ni siquiera me quiere. Tal vez por primera vez Natalia Petrovna esbozó una ligera sonrisa en el rincón de sus labios. Pero he empezado a respetarte, respondió. Y eso es lo que importa. No hubo reconciliación feliz, ni abrazos ni lágrimas de alegría. Natalia Petrovna siguió siendo un ser complejo y difícil, pero algo en ella se quebró. Tal vez la enfermedad, tal vez la soledad, o quizás el tiempo le enseñó el valor de su terquedad. 6 meses después, falleció. Un segundo derrame cerebral fue fatal. Murió plácidamente mientras dormía, sin sufrimiento. En el funeral, Kirill estuvo al lado de Gina, serio y sereno. Depositó un racimo de brillantes bayas de cerval sobre la tumba. Natalia Petrovna alguna vez mencionó que, de niña, le gustaba recolectarlas. Nunca fuimos una familia ejemplar ni perfecta. Tuvimos nuestras propias dificultades y conflictos, pero aprendimos lo esencial: apoyarnos mutuamente, proteger nuestros límites y no permitir que fuerzas externas destruyeran lo que construimos juntos. A veces, al observar a Kirill ya crecido, pienso que tal vez él fue el más sabio entre nosotros. Fue capaz de ver a la persona detrás de la máscara de crueldad y rencor y tender la mano sin perder su dignidad. Además, comprendí que la verdadera familia no es solo lazos de sangre o un apellido. Es la disposición a luchar por los seres queridos sin importar las circunstancias. Y aquel día, en la fiesta infantil, cuando me levanté y llamé a mi suegra una vieja necia, por primera vez me sentí realmente madre y esposa, responsable de mi familia, sin un final idealizado, sin una reconciliación mágica. La vida tal como es, con pérdidas y ganancias, con dolor y amor. Y quizá eso sea lo más importante que esta historia me enseñó: valorar la realidad, por más compleja que sea.